Estudio número 10. ¿Quién cambió el sábado? En el estudio pasado encontramos la autenticidad bíblica del sábado. El sábado no es el capricho de una iglesia, de una religión, de una doctrina. No es el capricho de un grupo de hombres. El sábado no fue dado para el pueblo judío. El sábado fue establecido por el propio Dios en la creación. Él descansó el sábado, bendijo el sábado y santificó al sábado. En Isaías capítulo 53, versículo 13, encontramos que Dios reconoce al sábado como su día santo. Él dice: si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado lo llamares delicia, santo, agradable al Señor, no haciendo tu propia voluntad, ni andando en tus propios caminos, entonces yo, y ahí viene la promesa, y la promesa es: yo te haré cabalgar por las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es una promesa extraordinaria, promesa de prosperidad. ¿Para quién? Para el que respeta el sábado como el día del Señor. O sea, en la Biblia no hay un solo versículo que diga que el domingo es el día del Señor, pero hay muchos y muchos versículos que enfatizan el hecho de que el sábado es el único día que Dios reconoce como su día santo. En el corazón de la ley de Dios está el cuarto mandamiento que dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu siervo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, pero el sábado reposó. Es contundente. Hay muchos cristianos hoy día que no adulteran porque piensan que adulterar es pecado. No mienten porque piensan que la mentira es pecado. No roban porque piensan que robar es pecado. No matan porque piensan que el asesinato es pecado. Pero transgriden el sábado. Ahora, el apóstol Santiago dice que cualquiera que violare uno de los mandamientos ya es responsable por haber quebrado todos los mandamientos. Tú como cristiano puedes no matar, no robar, no ser infiel a tu esposa, no mentir, honrar a tu padre y a tu madre, reconocer a Dios como el único Dios creador, en fin, no usar el nombre de Dios inconvenientemente. Pero cuando llegas al cuarto mandamiento, como que cierras el ojo, pasas del tercer al quinto mandamiento, te olvidas de que el mismo Dios santo, sagrado, que dijo no matarás, dijo guarda mi sábado. El mismo Dios que dijo no robarás, dijo acuérdate de mi día sábado para santificarlo. Y hay otras cosas interesantes en la Biblia que nos muestran que en Dios no existe mudanza. Dios no es un Dios que cambia. En el Salmo 89, versículo 34, encontramos lo siguiente: dijo Dios: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Si de sus labios salió la orden, acuérdate del sábado para santificarlo, ahora viene Dios en el Salmo 89, 34 y dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿En qué momento fue cambiado el sábado? ¿Quién cambió el sábado? Dios no lo hizo. Isaías 40, capítulo 40, versículo 20 versículo 8 dice lo siguiente: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, si la palabra de Dios permanece para siempre, ¿en qué momento cambió el sábado? ¿Y quién lo hizo? Muchos dicen que fue Jesús el que cambió el sábado. Pero entonces veamos lo que Jesús dice acerca de la ley y del sábado.
Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. El propio Jesucristo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Si el propio Señor Jesucristo dijo que Él no vino a abrogar la ley, no vino a abrogar el sábado, vino a cumplirlo. Y San Lucas 4:16 dice que todo sábado Jesús iba a la sinagoga, participaba allí del culto público. Jesús no cambió el sábado, al contrario dice: pasará el cielo y la tierra, pero ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿quién cambió el sábado? Cuando pensamos en el domingo como día santo, tenemos que darnos cuenta del terrible peligro que significa guardar el domingo. Porque desde los tiempos antiguos las personas adoraban al sol, pero Dios prohibía la adoración al sol. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 3 dice lo siguiente, hablando del pueblo de Israel: que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Yo he prohibido que adoren al sol, a la luna o a las estrellas. Lo he prohibido, dice Dios. Ahora, si tú te pones a pensar un poco en el domingo, ¿cuál es el origen del domingo? En inglés la palabra domingo es Sunday. Sun, sol, day, día. Sunday, día del sol. Domingo, día del sol. Quien guarda el domingo, etimológicamente por lo menos, aunque su intención sea que está yendo a la iglesia de Cristo a adorar a Jesús, pero etimológicamente, por la propia raíz de las palabras, quien guarda el domingo está guardando el día del sol, el día dedicado al sol. Y sin querer tal vez está adorando al sol. Y Dios dice que hubieran ido y servido a dioses ajenos y se hubieran inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a las estrellas, lo cual yo he prohibido. Dios ha prohibido la adoración del sol. Y el domingo de alguna manera tiene que ver con la adoración al sol. ¿Quién es el que cambió el día de reposo del sábado para el domingo? En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, encontramos una profecía que habla del cuerno pequeño. Este cuerno pequeño, en el estudio de esa profecía, simboliza a un poder religioso grande que domina prácticamente todo el mundo, a un poder religioso respetado por todos los países del mundo. Y hablando del poder de este cuerno pequeño, la profecía de Daniel 7:25 dice: y este cuerno hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Este cuerno pequeño es un poder religioso. Pero aunque es un poder religioso y habla de Cristo, en realidad es el enemigo de Dios que está por detrás de este poder religioso. Porque como ya vimos en el estudio donde hablamos del origen del mal, el diablo se levantó en los cielos haciendo guerra contra Dios y queriendo usurpar el poder de Dios, queriendo tomar el poder para sí. Ahora viene aquí el diablo, simbolizado por el cuerno pequeño, por un poder religioso, pero por detrás de él está el enemigo, y él trata de hablar palabras contra el Altísimo, se levanta contra el propio Dios, quebranta al pueblo de Dios en esta tierra, y quiere cambiar los tiempos y la ley. ¿Quién cambia la ley? ¿Quién es el que se atreve a cambiar la ley? Proféticamente por Daniel 7:25 es un poder religioso que en realidad tiene por detrás al propio enemigo de Dios, que es el dragón. Su objetivo es engañar a las personas, para que las personas, pensando que están sirviendo a Dios,
en realidad estén sirviendo al enemigo de Dios. Y pensando que están guardando el día santo de Dios, en realidad estén guardando el día dedicado al sol. Su adoración, a pesar que ellos piensen que están adorando a Cristo, en realidad su adoración está haciendo al Dios sol. Este es un asunto completamente peligroso. Ahora voy a hacer una pequeña historia para entender cómo es que ocurrió el cambio del sábado para el domingo. Hasta aquí ya vimos por la Biblia que Cristo no cambió la observancia del sábado. Él no dio la orden de que se guarde el domingo en lugar del sábado. Las mujeres, después de la resurrección de Cristo, siguieron guardando el sábado. El propio Cristo, hablando de la persecución de los romanos a los judíos en el año 70, 40 años después de su muerte, dijo: orad para que vuestra huida no sea en sábado. El sábado continuaba siendo santo. Pablo y los otros apóstoles siguieron guardando el sábado. Pero entonces, ¿cómo ocurrió este cambio? Resulta que el pueblo cristiano, los discípulos de Cristo, guardaban el sábado, pero no eran los únicos que guardaban el sábado. El pueblo judío también guardaba el sábado. Solo que cuando Cristo vino a esta tierra, el pueblo judío no lo aceptó como el Mesías. San Juan en el capítulo 1 dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Vino al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no lo recibió. Hasta hoy día el pueblo judío sigue guardando el sábado, pero no acepta a Jesucristo como el Mesías. Sin embargo, el pueblo cristiano aceptó a Jesucristo como Mesías y aceptó también la verdad del sábado. Un poco después de la muerte de Cristo, los judíos, que en aquel tiempo eran prisioneros del poder romano, se sublevaron, quisieron dar el grito de libertad del yugo político romano. Y la ira de los romanos se desató contra los judíos y mandaron ejércitos romanos a destruir a los judíos rebeldes que querían declarar su independencia política. Muchos soldados preguntaron a sus líderes: ¿cómo vamos a saber quién es judío y quién no es? Porque en ese tiempo Jerusalén, por ejemplo, y las grandes ciudades de las tierras bíblicas eran ciudades cosmopolitas, quiere decir, habían habitantes de diferentes países, no habían solamente judíos. Y los soldados corrían el peligro de prender gente inocente que no tenía nada que ver con el pueblo judío. Entonces ellos preguntaron a sus líderes: ¿cómo sabremos quiénes son judíos, quiénes no son judíos? Y la respuesta fue: todo el que guarda sábado es judío. Solo que esa respuesta fue dada por líderes políticos que no sabían nada de teología ni nada de Biblia. Porque los únicos que guardaban el sábado no eran los judíos. La iglesia cristiana naciente también seguía guardando el sábado conforme el Señor Jesús había enseñado. Y cuando la persecución política de Roma se desató contra Israel, comenzaron a prender a todos los que guardaban el sábado. Y muchos cristianos que no tenían nada que ver con los judíos comenzaron a ser presos por guardar el sábado. Entonces los cristianos empezaron a reunirse allá por vuelta del año 55, 60, 70, y comenzaron a pensar así: ¿qué hacemos? Nos están confundiendo con los judíos porque guardamos el sábado. Fue ahí que surgió la brillante idea de alguien, brillante entre aspas, entre comillas. Ahora, ¿por qué no guardamos el domingo en lugar del sábado, ya que el domingo el Señor Jesucristo resucitó? Entonces estaremos haciendo como un homenaje a la resurrección de Cristo y al mismo tiempo nos estaremos librando de la persecución de los romanos, porque nos están confundiendo con los judíos por causa del sábado. Fue a partir de eso que muchos cristianos empezaron a guardar el domingo, tal vez para apagar la conciencia, diciendo que lo estaban haciendo en homenaje a la resurrección de Cristo. Pero en el fondo no era por eso, era por miedo de ser confundidos con los judíos, por miedo de ir a la cárcel. Sin embargo, siempre Dios tuvo un remanente que dijo: no, Señor, aunque tengamos que ser presos por los romanos, vamos a seguir guardando el sábado, porque no hay evidencia bíblica, no hay prueba bíblica de que el sábado no es el día santo. Y siguieron guardando y fueron perseguidos.
A lo largo de toda la historia, el pueblo de Dios que quiso guardar el sábado siempre fue perseguido. Y en el tiempo final, Apocalipsis dice que el pueblo de Dios será perseguido por causa del sábado. Bueno, pero los años fueron pasando, pasó el primer siglo, vino el segundo siglo. En los años 300, 310, 320, 330, se convierte un emperador romano al cristianismo. El emperador Constantino se convierte al cristianismo. ¿Pero por qué se convierte al cristianismo? Porque la iglesia cristiana comenzó a perder su auténtica fe bíblica. Comenzó a mezclarse con las doctrinas paganas. Comenzó a hacerse un evangelio fácil. Yo me llamo cristiano, pero guardo el domingo, y guardar el domingo no es guardar todo el día, sino ir un momento a la iglesia el domingo y listo. Comenzaron a entrar doctrinas de todos los lados, doctrinas paganas. Había un pueblo de Dios fiel, un pueblo cristiano fiel, siempre perseguido, pero la grande masa de los cristianos continuaron llamándose cristianos, pero comenzaron a pervertirse con esas doctrinas paganas. El emperador Constantino se convirtió a esa iglesia cristiana, pero medio pagana. Los cristianos aplaudieron y dijeron, qué bueno que el emperador ahora se hizo cristiano. En ese tiempo Roma dominaba todos esos cantos, todos esos territorios. Era un hecho notable el hecho de que el emperador se estaba convirtiendo al cristianismo. Pero el emperador dijo, mira, yo me voy a bautizar en la iglesia cristiana, me voy a hacer cristiano con una condición. El emperador Constantino adoraba al sol. Y él dijo, vamos a declarar al sábado, vamos a declarar al domingo como el día oficial de adorar a Dios. Y fue a partir del año 331, con el decreto del emperador Constantino, que el sábado pasó a ser aceptado por la iglesia cristiana oficialmente como el día de observancia, el día de guarda, el día santo para el mundo cristiano. Solo que ese cambio del sábado para el domingo no fue un cambio bíblico. No fue Jesús que cambió, no fueron los apóstoles que cambiaron. No hay base bíblica para ese cambio. Primero fue por la cobardía del pueblo cristiano y después fue porque el emperador decretó ese cambio. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia dice con relación a seguir las tradiciones de los hombres? En Marcos capítulo 7, versículos 7 y 9, Jesucristo dice lo siguiente: pues en vano me honran. Y esto está escribiendo a su pueblo, al pueblo de Dios. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Esto es contundente. Jesús dice aquí, hijo, me honras en vano, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tú te aferras a la tradición de los hombres. El domingo no es mandamiento de Dios. No hay base bíblica para defender la observancia del domingo como un día santo. El domingo fue traído por hombres. Fueron los líderes de la iglesia que decretaron el domingo santo. Fue la influencia del emperador Constantino. Y ahora viene Jesús y dice, me honras en vano, porque dejas de lado el mandamiento de Dios y te aferras a la tradición de los hombres. Tal vez en este momento en tu corazón estás temblando. ¿Vas a seguir a quién? ¿A Dios, a su palabra, a la Biblia? ¿O vas a seguir a la tradición y al mandamiento de los hombres? ¿Tienes fundamento bíblico para aceptar el domingo como el día del Señor? ¿En qué parte de la Biblia encuentras apoyo para la idea de guardar el domingo? Y dice más el apóstol San Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos
para obedecerle. ¿Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Cuando tú guardas el domingo, ¿estás obedeciendo a quién? ¿A Dios o al enemigo de Dios? Y Pablo dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Tú eres esclavo de Cristo o eres esclavo del enemigo de Cristo? ¿Obedeces a Cristo o obedeces al enemigo de Cristo? Claro, el diablo nunca se va a presentar diciendo, mira, cuando tú guardas el domingo me estás siguiendo a mí, me estás obedeciendo a mí. No, el diablo no muestra la cara, el diablo se esconde, se disfraza. Desde el jardín del Edén, la técnica de él fue engañar, seducir, mentir, disfrazarse. Entonces hoy día puede venir a ti disfrazado de iglesia cristiana y te dice, mira, yo soy una iglesia cristiana, guarda el domingo, pero después del estudio de hoy, tú sabes que no hay pruebas bíblicas para decir que el domingo sea el día del Señor, pero hay abundantes evidencias, argumentos y pruebas bíblicas para defender al sábado como el día santo del Señor. Yo sé que seguir a Dios no es fácil. En la Biblia encontramos la iglesia de Dios simbolizada como la iglesia de la montaña. En el libro de Apocalipsis, Dios junta a todos sus redimidos en el monte Sión. Mientras tanto, el diablo junta a todos sus seguidores en el valle del Armagedón. Quiere decir, el pueblo de Dios tiene que subir al monte. Fue en un monte que Dios entregó sus tablas de piedra con la santa ley de Dios que ordenaba la guarda del sábado. Pero el hombre no tenía fuerzas para guardar esa ley. Entonces fue en otro monte, en el monte Calvario, que el Señor Jesucristo murió para darle fuerzas al hombre, para vivir los eternos principios de la ley dada en el monte Sinaí. El salmista David dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Señor Jehová que hizo los cielos y la tierra. Para Jesucristo no fue fácil subir al monte del Calvario, pero era necesario que subiese al monte porque allí tenía que morir por el hombre. La historia del pueblo cristiano de cierta manera ha estado siempre relacionada con el monte. Y como dije en Apocalipsis 14:1, el Cordero se reúne con sus seguidores en el monte de Sión. Allí está tratando el Cordero de reunir a sus hijos de todos los tiempos. Pero subir al monte no es fácil. Ya bajar para el valle es la cosa más fácil. Por eso la grande masa de la humanidad rueda hacia el valle para la grande reunión del dragón con sus seguidores. Pero son pocos los que se atreven a subir al monte, porque subir es difícil, cansa. Te hieres los pies, sudas, te desanimas, resbalas. Llega un momento en que miras la montaña y te parece imposible llegar al pico de la montaña, pero es allá en la montaña que el Señor Jesucristo está queriendo reunir a sus hijos. Es en el monte, tienes que subir al monte para la grande reunión con Cristo. ¿Sabes lo que Jesús está diciendo? Que obedecerle a Él no es fácil. Guardar el domingo es la cosa más simple de la vida porque todo el mundo guarda el domingo siguiendo mandamientos de hombres, pero guardar el sábado. ¿Es fácil encontrar un trabajo con sábado libre, un empleo con sábado libre? ¿Es fácil participar de un concurso público, de un examen con el sábado libre? No es fácil guardar el sábado. Es muy difícil. Muchas veces las personas sinceras que quieren obedecer a Dios y guardar el sábado pierden el empleo. Son abandonados por la familia. Son expulsados por los padres. Personas que luchan, pero ¿vas a obedecer a quién? ¿Vas a seguir a quién? Seguir a los hombres es fácil, rodar hacia el valle del Armagedón es fácil, pero subir a la montaña no es fácil. Pero el Señor Jesucristo, Él comprende tus luchas. Tal vez en este momento en tu corazón estás luchando. Oh Señor, ya entendí la verdad del sábado, pero ¿cómo hago para cerrar mi negocio el sábado?
¿Cómo hago para pedir el sábado libre a mi patrón? ¿Cómo hago? En primer lugar, nunca tengas miedo de obedecer a Dios. Yo no conozco a alguien que haya decidido obedecer a Dios y que haya sufrido todo el tiempo. Puede ser que el diablo te ataque y te haga sufrir al comienzo, pero finalmente el diablo va a tener que tragarse sus ataques, porque si decides obedecer a Dios, Dios te va a dar fuerzas y te va a abrir las puertas para que le obedezcas. Yo conozco un grande amigo en el Brasil que tenía una cadena de tiendas que vendían calzados. El mejor día de comercio en el Brasil es el día sábado. Y él ahora, aceptando a Jesús y aceptando sus mandamientos, decidió cerrar todas las tiendas el día sábado. Más de 100 tiendas cerrar el sábado. Ya vimos que de puesta del sol a puesta del sol guardaréis mis sábados, dice Dios. Entonces, a la puesta del sol del viernes, él cerraba todas las tiendas. El sábado, las otras tiendas se abrían. Y las tiendas de mi amigo quedaban todas cerradas. Pero el sábado, a la puesta del sol, después que habían despedido el sábado, él mandaba abrir todas sus tiendas. Y las tiendas quedaban abiertas hasta las 11 de la noche. Y desde la puesta del sol hasta las 11 de la noche, él vendía mucho más de lo que vendían todos los otros dueños de tiendas. Y los otros comerciantes no podían entender qué es lo que Dios hacía con este hombre. Pero es que Dios había prometido bendiciones a sus hijos que le obedecen. En Isaías 58, 13 y 14 dice: si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado lo llamares santo, deleitoso, agradable a Jehová, no andando en tus caminos ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás. Yo te haré subir, te haré cabalgar por las montañas de la tierra. Eso es prosperidad. Y esa promesa se estaba cumpliendo en la vida de este mi amigo. El otro día conocí un hombre que me decía: pastor, he encontrado la verdad del sábado, pero tengo miedo de ir a mi patrón. Estoy 28 años trabajando en la empresa, él me va a despedir, y a esta edad, ¿dónde voy a encontrar un nuevo empleo? Le dije: ora a Dios, porque Dios va a abrirte las puertas. Y él fue. Y el patrón le dijo: mira, no puedo darte el sábado libre. Y él volvió y dijo: pastor, he perdido el empleo, porque voy a obedecer a Dios pase lo que pase. A esta edad, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a encontrar empleo? Sin embargo, Dios abrió sus ojos, y con el dinero que él sacó de la empresa, comenzó a vender comida en un tráiler en la calle. Hoy día tiene una cadena de 80 trailers vendiendo comida. Y en un día, hoy día, literalmente en un día, gana lo que en la empresa ganaba durante un mes. Quiere decir que al momento él pensó que Dios no le había respondido, pero hoy día entiende que por tras de la despedida del empleo Dios estaba, porque Dios ha prometido que va a prosperar al hijo obediente. Que Dios te bendiga y te ayude a tomar la decisión. Todo es bello en el hogar cuando hay amor. Nada allí podrá dañar cuando hay amor. Paz y gozos traerán, fuerzas se restaurarán, y el Señor será el guardián cuando hay amor. Por todo es bello en el redor cuando
devoción, cuando hay amor. Llega el cielo al corazón, cuando hay amor. El riacho al murmurar y las aves al cantar nos inspiran sin cesar, cuando hay amor.